Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio, diciendo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado en la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos les digo también ahora a ustedes. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa que es esta lectura, ¿verdad? Lo que nos dice hoy en este martes santo. Estamos ya en esta Semana Santa, queridos amigos, y por lo tanto la enseñanza y la palabra del Señor que nos invita en primer lugar a mirar este es el día que le llamamos de la traición, Pero por otra parte también estamos viendo la soberanía de Dios, es decir, Dios que está por encima de los acontecimientos. La traición, ¿y por qué? Y porque justamente en nuestra debilidad, y especialmente aquí lo vemos, porque Judas Iscariote es la actitud humana. Pero ñandé, si yo que era. Ani que la mombrilla, ñandé, mañana mina la judo, ya puedo ñandé, ta, ñandé, y siempre todos tenemos algo de Judas en algún momento. Jesús, sin embargo, mantiene ese control, ¿verdad?, en su vida, la soberanía sobre los eventos, a pesar de que, oye, esa imagina, alguien de ustedes me va a entregar. Pero él entiende y dice: nadie puede detener el plan de Dios. Así que ñañemoita peña de Yarapop, ñajenduta, yajeshat, aquí hay alguien que está traicionando, pero vamos a ver cómo es que Dios quiere que se realice su plan de salvación. Yo estoy aquí, que se haga en mí según tu voluntad, dice después Jesús justamente en el Getsemaní. Por otra parte, queridos amigos, una característica esencial y fundamental que encontramos aquí es esa debilidad humana, lleva. ¿Por qué? Y porque le encontramos aquí a Pedro, que es opoy, ¿verdad? Él dice: Señor, nosotros jamás te vamos a abandonar, yo daré mi vida por ti, y Pedro lleva. Pero esta es nuestra debilidad humana, queridos amigos. Nuestra gran debilidad es que muchas veces ñande ave ya locura lleva, ya le con buenas ideas, ñañe lleva, ya bueno sapucay, güey. No, señor. Ahora yo creo que lleva. Ahora yo lleva bautizar, ñande ya, soy cristiano, católico, apostólico. Pero pues, queridos amigos, en el momento exacto en que vos vas a y de esa que y de donde vamos esto y de la verde en mí, entonces ya a monte mandé esa la traición. Entonces esta es la debilidad humana, queridos amigos, en la que caemos muy fácilmente. Y esta es
la característica de Pedro, ¿verdad? Por eso que hay una importancia aquí como tema esencial y fundamental sobre la fidelidad. La fidelidad es muy importante, queridos amigos, y esta es la fidelidad de Jesús, que contrasta ciertamente con la infidelidad tanto de Judas como de Pedro. Miren que los dos son infieles, ¿eh? Tanto Judas, que le traiciona, como Pedro también, que se hace del valentón y dice, daremos la vida por ti, pero le va a negar 3 veces, pero te mando, 3 veces negada, y así entonces destacamos en este martes santo, que es el de la traición, tenemos que mirar lo contrario, ¿verdad? Que es la fidelidad. Y principalmente, queridos amigos, también entendemos y miramos el amor y la misericordia de Dios. Que a pesar de esta traición, martes de la traición, queridos amigos, Jesús sigue amando, nos sigue perdonando, nos sigue ofreciendo entonces lo que nosotros necesitamos para ser felices. Nos sigue ofreciendo el cuaboña de ahí, dale, a ni pequeño será el cuera, yo que cuera lleva, que yugato. Sigan esforzándose, y esto entonces demuestra el amor y la misericordia del Señor para con nosotros. Que así sea. Que así sea.